En el año 2012, Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internacional, estableció el criterio de que los mayores es un problema, son un problema para el crecimiento de la economía mundial. Es decir, que el envejecimiento de la población genera una masa de mayores, de personas ya de la tercera edad, de la llamada tercera edad, que son en sí misma, esa masa, una rémora para el crecimiento de la economía mundial. Hombre, es evidente que los mayores generamos un aumento en la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, residenciales y de todo orden, pensiones. Eso es una evidencia. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tipo de sociedad, qué modelo de sociedad estamos creando? Si vamos a los parámetros económicos, evidentemente, el modelo de sociedad da prevalencia al crecimiento. Si vamos a la visión humanista de las cosas, es al contrario. Es decir, la economía está subordinada a las personas. Y las personas es lo primero a lo que hay que atender. El abandono de la senda civilizadora y humanizadora del cristianismo nos ha llevado a este punto de un materialismo salvaje en el que un conglomerado de élite financiera internacional, de élite económica, dicta las normas que han de regirse para el enriquecimiento de unos pocos, sacrificando a la mayoría. Es la antítesis de lo que entendíamos democracia. Es el polo opuesto a la idea del sentido de la democracia. Estamos en otra situación en la que ante una falta de estética brutal, bestial, una falta de sentido de la oportunidad, o algo peor todavía que podemos pensar, vamos a dejarlo ahí, al menos sentido de la oportunidad. Este gobierno formado del Partido Socialista de Sánchez con el partido de Iglesias, que está aliado a través de Zapatero con el mundo del Foro Sao Paulo, que es un mundo criminal, narcotraficante, que pretende extender el comunismo por todo el cono sur de la América, de lo que era la América hispana, para convertir eso en una red sociocomunista, intervenida desde un punto de vista totalitario, con una agenda espeluznante, que en otro momento hablaremos. Esos impresentables, canallas, porque no cabe otra expresión que decir, nos traen ahora la ley de eutanasia en un contexto de pandemia. ¿Qué puede pensar un señor mayor de 80 años que esté en una residencia, que ha visto o ha oído que han muerto un montón de ancianos en esas residencias? ¿Qué pueden pensar si en ese contexto, fíjense bien, en ese contexto de asesinato, o por lo menos de responsabilidad homicida, vamos a dejarlo de asesinato aparte, no sea que luego me pidan cuentas, de responsabilidad civil subsidiaria con efecto de muerte, homicida, se han producido miles, por lo menos vamos a dejarlo en cientos, de muertes, yo diría que miles, en residencias de personas de la tercera edad. Ahora nos vienen con el cuento del asesinato consentido. Sí, asesinato consentido, la eutanasia, igual que asesinato consentido
que es el aborto, y los médicos que se prestan a ello, renuncian al cumplimiento de su obligación en el juramento de preservar la vida y la salud de las gentes a las que atienden. Por tanto, son cómplices morales de eso que se está programando. Pero vamos a suponer la buena fe. Supongamos que efectivamente haya un problema de que no se entiende bien la ley y que lo que quieren es bondadosamente asistir a aquellas personas que quieran la muerte asistida. Vamos a ser bien intencionados. Si eso fuera así, quiero saber por qué hay estos dos elementos que desdicen esa buena fe. Dice el artículo 6, requisitos para la solicitud de prestación de ayudas para morir. Artículo 6 del proyecto de ley de eutanasia. La solicitud de prestación de ayuda para morir se refiere al artículo 5.1, deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente solicitante. En caso de encontrarse este impedido físicamente para fechar y firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Oigan, señores, si esa persona se entiende que tiene derecho a morir estando en el ejercicio de sus facultades mentales, si no puede firmar el documento, algo ocurre. Esto es una situación que produce grave inseguridad jurídica, porque si esa persona no puede firmar, es que tampoco puede decidir sobre su muerte. Eso es una realidad obvia, de sentido común. Si no puede firmar ni sellar, ni fechar el documento en el cual él declara que quiere morir, ¿cómo puede ser que otra persona pueda fecharlo y firmarlo en su presencia? ¿Quién nos asegura que esa otra persona firme y sella o firma y fecha ese documento en su presencia, estando la otra persona en condiciones de tomar esa decisión y poner su firma en un documento? Esto es un agujero tremendo en la seguridad jurídica. No es aceptable, señores. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Lo mismo que con los abortos, que hay barra libre. ¿A dónde vamos? ¿No querrán ustedes quitarse de en medio a un montón de gente que son pensionistas para sanear las cuentas y dedicar el dinero de los presupuestos públicos a financiar esas cosas que ustedes tienen costumbre? A los amigotes de turno, a la ingeniería social esta en la que están metidos para favorecer la Agenda 2030, de control poblacional y reducción de la población. Yo no lo digo. Ellos dicen que hay demasiada gente, que hay que asegurar la pervivencia del planeta y por tanto que sobramos la mitad, por lo menos. ¿No será eso? ¿Qué están haciendo? Pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a otro artículo, el artículo 16. Dice, podrán rechazar por razones de conciencia su decisión de como profesional sanitario dar luz verde y ejecutar la eutanasia. Y deberán registrarse. Y habrá un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Oiga, ¿y por qué no lo hacen al revés? ¿Por qué tienen que hacer una lista negra de profesionales sanitarios?
¿Por qué no hacen al revés? ¿Por qué no hacen un registro de las personas que sí quieran ejecutar la eutanasia? Y así todos lo sabemos. Y la hacen pública, y lo publican en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo quiero saber qué médico es el mío y qué médico no es el mío. ¿A qué médico acudir y a qué médico no acudir? Estamos llegando a un grado de degradación moral fuera de lo común. Y esto viene de una cosa. Atiendan bien. Escuchen, por favor. Esto viene de que las logias masónicas, hace 200 años como mínimo, decidieron acabar con el cristianismo, con la religión católica en concreto. Y por eso descompusieron la hispanidad, la fragmentaron, la dividieron, y todos esos países no han sido capaces de levantar la cabeza porque no tienen entidad suficiente para defender su soberanía, impedir que se les controle, se les invada, se les parasite, y que esos cuervos que sobrevuelan sobre sus haciendas, patrimonios e instituciones y establecimientos económicos, empresas, se hagan dueños de ellas. De ahí viene el problema, una degradación moral y un relativismo sin precedentes. Sodoma y Gomorra. Estamos en Sodoma y Gomorra. Y se lo dice un socialista que abandonó el socialismo al ver lo que se nos venía. Yo fui diferentes cargos en el Partido Socialista en el País Vasco. Parlamentario vasco, juntero, secretario de Política Institucional en Álava, secretario de Educación y Cultura en Álava y algunas cosas más. Delegado de Educación en Álava del Partido Socialista. Este no es el Partido Socialista Humanismo en el que yo creía. Esto es una usurpación de las ideas democráticas y de sensibilidad socialista, una usurpación para favorecer a las grandes élites internacionales que concentran el mayor capital jamás conocido y el mayor poder jamás conocido en la historia de la humanidad. Estos son unos esbirros de ese poder, Soros, Bilderberg y gente de mal vivir por el estilo, que nos tratan de esclavizar y matar, y matar.